Aleluya. Quiero que abra su Biblia hoy en el Evangelio según San Juan. Y vamos a tomar esta cita hoy del capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 15, para hablar de un tema muy importante para cada uno de nosotros como creyentes. Va a estar proyectado en la pantalla, pero de igual manera le recordamos que si usted necesita ayuda, si es un hermano que está iniciando y necesita ayuda, puede levantar su mano, que ahí los servidores o los hermanos con más experiencia se acercarán y le ayudarán a hallar el pasaje bíblico. San Juan capítulo 14 versículo 15. 14:15. Gloria a Dios. Qué bueno que usted traiga la Biblia a la iglesia. Allí usted se va a ir instruyendo, va a seguir conmigo el pasaje, la enseñanza, y ahí vamos aprendiendo todos. Amén. Gloria a Dios. San Juan capítulo 14 versículo 15. ¿Ya está en la cita? Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, reconociendo que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer nuestra Biblia reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Dice la Escritura, verso 15 del capítulo 14 de San Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Es el que qué? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando aún con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho: yo vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Así que levantaos, vamos de aquí. Gloria al Señor. Vamos a hablar hoy, quizás usted ha notado que en el pasaje hace mucha referencia a la promesa, a una promesa que era la promesa del Espíritu Santo. Era la promesa de que el Espíritu Santo viniera, ¿cierto?, a morar. O sea, Jesús estaba diciendo de que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero que vendría y moraría en ellos. La verdad es que este es el pasaje, o digamos así, este es el contexto real de este pasaje. El Señor está hablando acerca de que Él se irá, de que va a morir, de que va a ir a la cruz del Calvario, de que va a pagar el precio, pero está hablando acerca de que ellos, los discípulos, no iban a quedar solos, sino que Él iba a enviar la promesa del Padre, ¿cierto? Ese es el contexto de este pasaje bíblico, y así sucedió porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, pagó el precio por todos nuestros pecados, dice la palabra de Dios que Él fue llevado a la tumba y que allí resucitó al tercer día, ¿cierto? Y que después de eso estuvo un tiempo con los discípulos dándoles instrucciones, pero que después fue al cielo.
Y cuando Jesús fue al cielo, la Biblia dice que aconteció una de las profecías dadas en el Antiguo Testamento, y era que el Espíritu Santo vino y descendió, lo que se conoce como el Pentecostés. Amén. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo vino a morar en el creyente, no solo a estar con el creyente. Y quiero aclarar esto porque quizás no voy a tomar este contexto, que es el contexto de la Escritura, para la enseñanza de hoy, sino que con este contexto ya explicado y ya conocido, yo quiero que hoy nosotros aprendamos algo interesante y que hoy nosotros lo veamos en la palabra de Dios, en este pasaje, como lo que Dios demanda de nosotros como creyentes, como lo que Dios demanda de nosotros como hijos de Dios. Y vamos a hablar acerca de la obediencia. Vamos a hablar acerca de la obediencia como algo que sucede a partir de que el creyente nace de nuevo y entonces es morada del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a tocar este tema desde el punto de vista, diciéndolo de alguna manera, que entendamos nosotros que la obediencia es un compromiso de cada creyente. ¿Es un qué? Y es un compromiso del creyente, y quiero que usted lo entienda así. ¿Por qué? Porque una persona que no es creyente, una persona que no ha conocido al Señor, una persona que no ha creído en el Señor a través del Evangelio de una manera correcta, es una persona que no puede obedecer ni puede agradar a Dios. Amén. Y por mucho que desee, por mucho que quiera hacer la voluntad de Dios, no la va a poder hacer. Entonces entendemos que para poder obedecer a Dios hay un requisito. Amén. Y para poder obedecer a Dios, nosotros tenemos que primeramente mirar y darnos cuenta que la Escritura nos revela que para yo poder ser obediente al Señor, tengo que haber creído en Él y haber nacido de nuevo. Amén. Porque una persona que no ha nacido de nuevo no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque tiene una sola naturaleza. Y esa naturaleza que tiene la persona que no ha creído en el Señor está viciada, está enseñada, está acostumbrada y está totalmente dominando a la persona para que no haga la voluntad de Dios, sino para que camine en las obras de la carne. Y usted dirá, ¿por qué yo o por qué muchas personas aún luchan y tratan de tener una vida de obediencia al Señor, pero todavía son dominados y controlados por su naturaleza pecaminosa? Pues por la sencilla razón, digo sencilla, no porque es sencilla, sino digo sencilla para que se haga entendible, por la sencilla razón de que no ha nacido de nuevo y no tiene la vida de Dios en su espíritu. Y como no tiene la vida de Dios, anda en su ¿qué? En su propia naturaleza. Y andar en la propia naturaleza es andar bajo los designios de la carne. Entonces note aquí, para que la persona pueda agradar a Dios y pueda obedecer a Dios, tiene que recibir la vida de Dios. De lo contrario, hermano, por mucho que usted quiera, por mucho que usted luche por hacer la obra de Dios, siempre va a terminar frustrado, siempre va a terminar aún dominado, y siempre va a terminar andando en lo que es. Pero cuando una persona recibe la vida de Dios, entonces Jesús estaba diciendo allí que el que lo amaba a Él, ¿qué pasaba? Su palabra que iba a guardar, y que Él rogaría al Padre, y el Padre enviaría a otro consolador, ¿cierto? Y que el consolador vendría a morar en Él, y que el consolador estaba con ellos, pero que también vendría a morar. Y es el Espíritu Santo, que el Señor habló y prometió, es el que nos guiará a toda la verdad. Pregunta fundamental: ¿será que una persona que no ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo? Y entonces, ¿cómo lo va a guiar a la verdad? Escuche, Pablo dijo en Romanos capítulo 8, por ahí versos 7 en adelante, dice que aunque el que vive según los designios de la carne, aunque quiera agradar a Dios, no puede, amado hermano. Quiero decirle hoy que una persona no nacida de nuevo, por mucho que se esfuerce, por mucho que quiera hacer la voluntad de Dios, no lo va a poder hacer, no lo va a poder lograr. Entonces, ¿cuál es el problema de la obediencia verdadera, de la obediencia bíblica o de la obediencia que agrada al Señor en un ser humano? El problema no es que es desobediente.
El problema es que no ha nacido de nuevo. Ahora, cuando yo nazco de nuevo y cuando la vida de Dios entra en mi espíritu, entonces la obediencia, amado hermano, es un compromiso del creyente. Yo como creyente empiezo a caminar entonces en las obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Recuerde que no somos salvos por obras. Y el mal enfoque de la obediencia bíblica o de la obediencia al Señor está, amado hermano, en que pensamos y luchamos para obedecer a Dios, para agradarlo. Pero en nuestra fuerza, y nunca va a poder ser agradable en su fuerza. Hay una sola forma en la que nos volvemos agradables al Señor, y es por medio de la propiciación. Amén. Es por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es por medio de la gracia de Él que vino a morir y ahora vino a nosotros y nos reveló nuestra condición. Y nos hizo entender que estábamos muertos en delitos y pecados y que ahora creemos que Él es nuestro Señor y Salvador. Y por su gracia somos salvos para poder hacer las obras por las cuales queremos hacer para agradar al Señor. Pero resulta que las obras de obediencia, vamos a hablarlo de esa forma, son el resultado de una vida de Dios ministrada a mí o dada a mi vida, porque por nuestra propia naturaleza siempre vamos a hacer todo lo contrario a lo que le agrada a Dios. Entonces, ¿considera que está luchando y peleando para ser obediente al Señor? Considera que haces y caminas en cosas y que todavía haces cosas y caminas y tratas de agradar a Dios, pero todavía, aunque te esfuerzas para hacer eso y para agradar al Señor, para obedecer al Señor, pero no puedes, sabes que no tienes algo. Quiero decirte que quizás el problema es que no has nacido de nuevo. Ahora, una persona nacida de nuevo desobedece a Dios, Claro que pasa, pero cuando tú no has nacido de nuevo, mi amado hermano, esa lucha es una lucha que nunca vas a poder ganar. Pero cuando tienes el Espíritu de Dios morando en ti, el mismo Espíritu te va a revelar a Dios, te va a revelar la voluntad del Padre. El mismo Espíritu te va a guiar a su palabra y entonces vas a ver por la palabra lo que el Señor quiere que seamos. Y entonces el Espíritu nos va a guiar a obedecer y a andar en las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Entonces, teniendo esta idea clara, o esta verdad, no es una idea, teniendo esta verdad clara, ahora en nuestras conciencias, a manera de introducción, vamos a ver el compromiso que ahora yo tengo como creyente. Y hoy vamos a mirar a la luz de la Escritura, de acuerdo a lo que dice este pasaje, tomando algunos textos de este pasaje que leímos todos, vamos a mirar a la luz de esos textos qué cantidad de cosas yo como creyente estoy haciendo que desagradan a Dios y que me están haciendo, que hoy Dios nos va a mirar, nos va a revelar, que nos están mostrando que en realidad como creyentes estamos dejando de cumplir el compromiso de Dios, y es serle obedientes. Amén. Escuche esto para ya empezar en materia de la enseñanza. No hay nadie que diga que es cristiano, que es nacido de nuevo, que diga que está en la presencia de Dios y que ande en la voluntad de su propia carne. Necesitamos entender que como hijos de Dios somos llamados a estar sometidos a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y como hijos de Dios debemos caminar es en la voluntad de aquel que nos compró y del cual ahora somos siervos y esclavos. Porque antes éramos esclavos del pecado, antes éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero el Señor nos salvó por su gracia. Amén. Y ese es el título que he dado a esta enseñanza: la obediencia, compromiso de todo creyente. Amén. Entonces, si usted es creyente, en su corazón debe haber un deseo de honrar a Cristo siempre. Porque si usted dice que es nacido de nuevo y que es creyente, pero en su corazón no está el deseo de amar a Dios, de honrar a Dios, de glorificar a Cristo, entonces hay un problema espiritual.
Y no es un tema que usted lo tome como un juzgamiento, no, al contrario, es un tema que usted lo tome para abrir los ojos y decir: yo necesito ser agradable, yo necesito obedecerle a Él, porque ahora le pertenezco a Él. Él me compró a precio de sangre. Amén. Y ahora mi vida le pertenece a Él. Y si yo le pertenezco a Él, debo agradarle. Quiero hablarles de algunas, antes de empezar, quiero darles algunos significados de la palabra obediencia. Primero, número uno, la obediencia es la actitud de acatar órdenes. ¿De acatar qué? Número uno, piensen en eso un momento. Para que, entendiendo la obediencia como con este significado, entonces estamos diciendo que yo obedezco la orden que me dan. Amén. Vaya Juan capítulo 15, verso 14. Mire lo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos de Dios para la iglesia? Órdenes de Él, ¿cierto? Y esos mandamientos de Dios, que son órdenes de Él, entonces ¿qué vienen siendo? Preceptos, ¿cierto? Voluntades de Dios. Amén. ¿Voluntades de quién? Entonces, cuando usted nace de nuevo, nace del Señor, escuche esto, ya usted no anda en su propia voluntad, anda en la voluntad de aquel que lo llamó. Amén. Ya su propia voluntad ya no debe estar por encima. Ya no hago lo que quiero, ¿cierto? Sino que ahora debo hacer lo que Dios establece que yo debo hacer. Otro, o digamos ahí seguido, son las reglas o comportamientos. Y otro, es un valor muy importante para las buenas relaciones de convivencia. Ahora, en sentido estricto, obediencia se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad. Lo voy a repetir. Obediencia se refiere a cumplir, número uno, a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad. ¿Cuántos saben que Dios es Dios? Que es soberano, que es todopoderoso, que es creador de los cielos y de la tierra, que tiene dominio y control de todas las cosas? Entonces Dios es una autoridad. Amén. Y ahora Él se reveló a nosotros. ¿Cuántos saben que Él se reveló a nosotros? Y se reveló a través de su palabra. Y ahora, amado hermano, en nosotros entendiendo que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso y que se reveló a nosotros a través de su palabra, entonces su palabra es la autoridad del creyente. En otras palabras, yo no debo andar de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino de acuerdo a la autoridad de su palabra. Porque su palabra es autoridad. ¿Su palabra es qué? ¿Por qué su palabra es autoridad? Porque es la palabra de Él que es la autoridad. Y esa autoridad Dios la reveló a nosotros. Amén. Y cuando hablamos de autoridad, escuche esto: la autoridad no es aquel que en las cosas de Dios, la autoridad no es aquel que está enseñando la autoridad. Para nada. La autoridad es aquel que la estableció y que la reveló. Ahora, ¿quién es la autoridad de una nación? Error. La autoridad de una nación son sus leyes. ¿Ok? Y el presidente de la República, en el caso de Colombia, está allí haciendo parte de una rama para que él, en su rama, de acuerdo a esa rama, él pueda cumplir o hacer cumplir las leyes que vienen siendo la autoridad de la nación. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí en esta mañana podemos estar enseñando, alguien le puede estar enseñando, pero la autoridad, escuche esto, la autoridad de nosotros en este tiempo como creyentes, Dios la ha revelado. Y la autoridad no es el predicador, la autoridad no es el que pone la palabra, la autoridad no es el pastor, la autoridad es la escritura, porque la escritura es la voz de aquel que en realidad es autoridad, que viene siendo Dios. Y que cuando yo me aparto de esa palabra, me aparto de esa autoridad, yo no estoy desobedeciendo al pastor, no estoy desobedeciendo a la iglesia, no estoy desobedeciendo al vocero de autoridad. Estoy desobedeciendo a aquel que implantó y reveló su voluntad a nosotros.
Entonces, autoridad, mire eso. Obediencia se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad, que viene también, mis amados hermanos, del latín audire, que también se refiere a saber escuchar. ¿A saber qué? ¿Tiene relación eso cuando el Señor dice que la fe viene por el oír? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo cumplir las leyes de esta nación colombiana si yo no sé cuáles son las leyes de esta nación colombiana? Y usted mira que a diario se quebrantan las leyes en esta nación, que a diario se corrompen y que a diario se violentan las normas establecidas en esta nación. Pero lo más interesante o lo más grave, por así decirlo, es que a diario también vemos que nosotros como creyentes violentamos las leyes de nuestro Dios. Que a diario nosotros desobedecemos. O sea, yo soy obediente. Ahorita vamos a mirar y nos vamos a dar cuenta con algunos ejemplos que en nuestro diario vivir es más lo que desobedecemos que lo que obedecemos. Y la mayoría de eso, amado hermano, ¿sabe por qué es? Porque no conocemos las normas y leyes de nuestro Dios. Porque no sabemos vivir la vida cristiana. ¿No sabemos qué? ¿Y por qué no sabemos vivir la vida cristiana? Porque no sabemos lo que es la vida cristiana. Y cuando yo no sé qué es la vida cristiana, entonces yo ando por lo que escuché por ahí, por lo que me enseñaron mal enseñado, o ando por las experiencias que yo creo que son buenas y que al final lo que hacen es justificar mi mala conducta para con Dios. Dicho esto, tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor. Porque a cada instante estamos haciendo cosas que dejamos de cumplir el compromiso cristiano. El evangelio está creciendo. Escuchamos por ahí, porque campañas por lo uno, por lo otro, pero yo creo que está creciendo el tema religioso, pero el verdadero evangelio no ha ido avanzando ni creciendo en verdad. Porque vemos cristianos cada día cambiando de hábitos de vida, pero no viviendo una vida de Cristo. Lo voy a volver a repetir. Hay muchos cristianos que hemos cambiado hábitos. Antes íbamos a la iglesia católica tradicional, pero ahora vamos a la iglesia cristiana. Pero antes somos los mismos que cuando íbamos a la iglesia católica, donde íbamos y cumplíamos Ave María, ¿cómo es que es? Padre nuestro está en el cielo. No me estoy burlando, estoy enseñando. Pero ahora venimos a la iglesia, oramos, estamos el domingo, abrimos la Biblia en la iglesia y vamos a la casa y seguimos siendo los mismos que éramos antes, ahora que la palabra se nos reveló. No, hermano, tenemos que ser luz, tenemos que vivir la vida cristiana. Sigo siendo el mismo esposo, sigo siendo la misma esposa, sigo siendo el mal empleado, sigo siendo el mal vecino. Si Dios le está hablando en esta mañana, no se enoje conmigo. Pero es necesario abrir los ojos a entender que como cristianos, que como hijos de Dios, Dios está llamándonos a bendecir nuestra vida. Y para poder vivir la bendición de Dios, no hablo de abundancia, estoy hablando de la palabra del Señor. Y vivir una vida cristiana real. Quizás usted diga hoy que es un excelente cristiano, pero quizás hoy nos vamos a dar cuenta que no somos tan buenos como pensamos. Y que no somos la luz que el Señor nos dijo que tenemos que ser. Entonces, con esto, hablando de obediencia, refiere al proceso que se inicia con escuchar y termina con la acción. Amén. Entonces no soy obediente porque me sé los versículos bíblicos. No soy obediente porque vengo los domingos en la mañana y escucho la palabra de Dios. No, soy obediente cuando vengo el domingo en la mañana a la iglesia y me enseñan de la obediencia. Y yo voy allá afuera el domingo en la tarde, el lunes todo el día, el lunes en la noche, el martes durante toda la semana. Yo practico y vivo la palabra. Eso es obediencia. Obediencia no es simplemente oír, sino que empieza con la acción de ¿qué? De oír. Usted necesita hacer esto. Venga, yo soy su jefe, soy su autoridad. Entonces vas a hacer esto y esto y esto. Y usted va y hace eso. Pero primero lo que lo escuchó. ¿Será que cuando usted lee su Biblia escucha a Dios? Porque la Biblia es la palabra de Dios, la inspiración de Dios que Dios reveló, inspiró a hombres para mostrarnos su voluntad. Amén. Cuando usted hable la Biblia, usted no está abriendo un simple libro, usted está abriendo la boca de Dios y ahí está revelándose la voluntad de Dios.
Entonces no podemos decir que andamos, que vivimos en una vida de obediencia lejos de la Escritura, amados hermanos. Amén. Vivimos una vida cristiana. No se preocupe que al final se pone mejor. Pero es eso. Entonces ahora, cuando hablamos de obediencia en sus definiciones, todavía estoy en la definición. Cuando hablamos de obediencia en su definición, estamos hablando de que esto implica subordinarse. Y cuando yo soy un subordinado, entiendo que hay alguien que está por encima de mí. Amén. Y cuando yo entiendo que alguien está por encima de mí, yo me humillo y me sujeto. Amén. Pero somos hijos de Dios, pero nos cuesta amar. Somos hijos de Dios y aborrecemos al hermano. Somos hijos de Dios y no me hablo con mi esposo o con mi esposa. Somos hijos de Dios y en la casa o en el trabajo soy el que más contiende, soy el que más se levanta, soy el que más pone cuestiones de división en el trabajo. No se ha ido, todavía está acá, ¿verdad? Entonces entiendo que yo tengo una autoridad. Amén. Y la autoridad está sentada en el trono de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Mi autoridad reina por los siglos de los siglos. Mi autoridad no es pasajera. Mi autoridad es eterna y para siempre. ¿Es para cuándo? Pero Él dijo que como yo soy creyente, como yo soy el hijo de Dios ahora Él me llamó a no amar este mundo, sino que también soy de Dios para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre, mis amados hermanos. Entonces, mirando esto, entonces yo me subordino y allí vivo y ando de acuerdo a la voluntad del Dios que me llamó. Entendiendo, mis amados hermanos, que esto que el mundo llama Biblia y que nosotros también llamamos la Biblia es la máxima autoridad de la iglesia. Amén. Levante su Biblia conmigo y diga: esta es la autoridad máxima de la iglesia. Si yo creo que Dios es autoridad, yo no puedo salirme de esta autoridad. Porque si yo digo que creo en Dios, yo no puedo descuidarme de esto. No puedo decir que creo en Dios y tengo la palabra de Dios no como mi autoridad ni como mi estilo de vida. Amén. Entonces, mis amados hermanos, como creyentes tenemos que saber que la palabra de Dios es la autoridad revelada de aquel que me salvó. Y que yo no puedo vivir una vida agradable a Dios lejos de su revelación. Lejos de su revelación. Entonces hemos descuidado tanto la palabra que no hemos visto. Ahora, aprender el verdadero significado de la obediencia de Dios ya es uno de los temas más importantes en la palabra. Y ya yo le dije hace un momento, amado hermano, en la introducción, que para poder ser obediente a la palabra de Dios, yo tengo que haber nacido de Dios. Amén. Tener al Espíritu Santo en mi vida. Y estas cosas, amados hermanos, a veces no son fáciles para muchos predicadores enseñarlas, porque quizás esas cosas afectan a muchos hermanos, a muchas personas, y quizás les lleva a temer de que se alejen de la iglesia o que se vayan de la iglesia. Pero, amado hermano, ¿cómo va usted a conocer la voluntad de Dios si no les ha anunciado? Si no es confrontado con la palabra de Dios. O sea, el temor de muchos predicadores a predicar el tema de la verdad de Dios es que vayan a ser quizás cuestionados o que los hermanos vayan a ser heridos. Amén. Pero si el verdadero amor está en lo que el Señor dice. Por eso Jesús lo dijo en el versículo 15: si me amáis, guarda mis mandamientos. Si tiene la versión, nueva versión internacional, ahí está. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y la Valera dice igual: guardad mis mandamientos. Entonces, la obediencia es uno de los temas importantes en la Biblia. Obedecer a Dios, escuche esto, obedecer a Dios significa poner nuestra fe en Él. Obedecer a Dios es decir: tú eres el Dios que dices que eres. Amén. Y tu palabra es la verdad.
Y yo confío y creo en ti. Y como creo en ti, te reconozco como mi autoridad. Y te reconozco como el Dios que me llamó para que yo ande en tus caminos. Quiero que usted mire algo. Vaya, búsquelo por allá en el libro de Ageo, capítulo 1. Pasaba algo con esa nación en ese tiempo. Habían olvidado los mandamientos de Dios. Se habían desviado y habían olvidado la ley. Dios se había revelado a ellos a través de la ley. Le habían dado mandamientos, les había dado. Y Dios, a través del profeta Ageo, mira digamos así, la lejanía que tenía el pueblo de él. Y cómo habían olvidado esos principios, cómo habían olvidado aquellos mandamientos y aquellos preceptos. Y había en ellos quizás una queja y un reclamo contra Dios. Y había en ellos quizás un tiempo de dificultad grande que ellos llevaban a decir: ¿dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios se olvidó de nosotros. Y yo quiero que usted mire algo y lo pueda ver. Dios nunca se ha olvidado de su creación. Más bien fue la creación la que se olvidó de Dios. Y le dio ¿la qué? La espalda. Y en ese tiempo Dios estaba quizás viendo que su pueblo se había alejado, se había apartado. Estaban haciendo una cantidad de cosas. Y Dios viene con una respuesta dulce. ¿Una respuesta qué? A través del profeta Ageo, y los confronta y los manda a meditar sobre sus caminos. Ahora, cuando Dios te manda a meditar o nos manda a meditar sobre sus caminos, nos está mandando a meditar sobre qué estamos haciendo y sobre qué es lo que Él ha delegado como mandamiento para nosotros. Y les dice a través del profeta Ageo, y les habla que ellos trabajaban mucho, pero que su jornal lo recibían ¿dónde? En saco roto. Y les manda y les dice: mediten bien sobre sus caminos, porque trabajan y todo su jornal lo reciben y como que se pierde. Y ellos frustrados empiezan Dios a hablarles a través del profeta Ageo. Y Dios los manda a través de este profeta. Usted va a leer, eso es muy largo, el libro del profeta Ageo. Y los manda a través de este profeta, y les dice ahora a su pueblo que debían ellos meditar y que debían restaurar la relación con Él, que debían subir al monte y debían buscar madera y que debían traerla, edificar la casa de Dios nuevamente, donde ellos eran enseñados, donde ellos eran instruidos, lo que habían olvidado, los mandamientos de Dios, y que debían edificarla y que Él pondría en ellos su voluntad. Diga conmigo: voluntad de Dios. Diga: es más grande que la mía. Debemos andar en ella, ¿cierto? Y Dios los manda y les dice que ellos debían trabajar, que debían mirar y volver a restaurar, en otras palabras, el culto a Dios, que debían restaurar su relación con Dios. Ahora, mis amados hermanos, quizás vemos esa parte en este tiempo acerca del evangelio, aún un evangelio mal enseñado, mal predicado, una palabra quizás endulzadora del oído, contentadora de las emociones. Y el pueblo cada vez está peor delante de Dios. Pero Dios los confronta y los manda a volverse a sus mandamientos, a volverse a sus caminos, a arrepentirse de sus pecados, a levantar otra vez la casa de Dios y a volver a hacer las cosas que debían hacer, y que Él iba a poner su voluntad. Y luego les dice: porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Entonces, si usted quiere realmente ser una persona que quiera impactar y que quiera estar bajo la gracia y la bendición de Dios, bueno, no hablemos de gracia, hablemos bajo su gracia misericordiosa, usted tiene que empezar a meditar sobre su vida espiritual y analizar y revisar. La Biblia nos llama a nosotros a que debemos cada día nosotros revisarnos, examinarnos a nosotros mismos si en realidad estamos en la fe. Si en realidad estamos en la ¿qué? Y cuando hablamos de fe, no estamos hablando si en realidad yo tengo ese grado de actitud fuerte en mi emoción para alcanzar algo de parte de Dios. No, estar en la fe es andar en obediencia. Amén. Y Dios está llamando a eso, de que pongamos nuestra fe en Él. Y el Señor Jesús nos llama y nos enseña a través de su palabra lo que fue una vida, o lo que es una vida
de obediencia al Padre, aún en los momentos más difíciles de su vida terrenal. Amén. Porque cuando estaba aún a punto de morir, la Biblia dice que él estaba donde, que llegó al huerto de Getsemaní, y dice que allí donde estaba empezó a entristecerse, y que allí donde estaba, él estaba quizás angustiado, y le dice a los discípulos que estaba angustiado hasta la muerte. Amén, que estaba triste hasta la muerte, que él estaba entristecido porque sabía el momento difícil que iba a sufrir cuando fuera a la cruz a pagar por nuestros pecados. Sin embargo, él invita a 3 de sus discípulos y los lleva allá. Pero cuando él se va y se sube al monte a orar, ahí en el huerto de Getsemaní, les dice: quedaos aquí, velen conmigo una hora. Y él, cuando va al Padre, le dice: Padre, aquí estoy. Si es posible, pase de mí esta copa, pero yo no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Amén. Nosotros estamos conscientes, o hemos nosotros confrontado nuestra propia vida para, en una actitud nuestra o en una decisión nuestra, decir: Señor, yo sé que esto es lo que yo quiero, pero yo no lo voy a hacer porque yo voy a hacer tu voluntad. Porque es un compromiso del creyente. ¿Es un compromiso de quién? Del creyente. Y como creyente yo tengo que decir: lo que no le agrada a Dios no es la voluntad de Dios para mi vida, aunque a mí me agrade. Aunque sea lo que yo quiero hacer. Jesús dijo: yo no quiero ir a padecer allá, pero yo vine fue a padecer por ellos. Amén. Yo vine fue a dar vida eterna, y para dar vida eterna a ellos yo tengo que morir por ellos. Y fue por segunda vez y oró las mismas palabras. Amén. Y dijo: no, Señor, no quiero mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. Eso solamente lo puede decir una persona que se le ha abierto los ojos y que ha creído en el Evangelio de Cristo. Amén. Que ha nacido de nuevo. Y que para ellos, mi amado hermano, en lo que quizás estás luchando y estás luchando y estás luchando y estás luchando, y quieres agradar y quieres obedecer, pero tu obediencia es una carga, quiero decirte que quizás lo que necesitas es nacer de nuevo. Y que ahora, como creyente, tienes un compromiso que ya no es tu vida. Ya no vivo yo, dijo Pablo. Y esa debe ser la confesión de todo creyente genuino. Amén. Todo creyente nacido de nuevo debe decir: ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Amén. Ya no soy yo, ya no son mis obras, ya no es mi deseo, ya no es lo que me dice mi naturaleza pecaminosa. Es lo que dice el Espíritu Santo que está en mí, que me ha revelado lo del Padre y que todos los días me está mostrando la verdad de Dios. Eso es lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 15. Que el Espíritu que Él ha hecho morar hoy en nosotros tomará de lo del Padre y nos dará a entender para que vivamos una vida en plena libertad. Amén. Y es lo que necesitamos ver. La obediencia, amados hermanos, es renunciar a la voluntad personal para seguir la voluntad del Padre en todas las áreas de nuestra vida. Obediencia no es que yo hago esto y aquello no. Es que no, esto sí y aquello no. Obediencia significa rendir mi vida a la voluntad de Cristo, humillarme delante de Él y decir: Señor, así como tú te humillaste al Padre en obediencia, dice que Él aprendió la obediencia y se humilló hasta lo sumo, así yo me humillo delante de ti, porque ya no soy yo, ahora eres tú en mí. Amén. Entonces, cuando yo camino en eso, voy empezando a cumplir el propósito de Dios en mi vida. La obediencia es eso, renunciar a la voluntad personal mía y seguir la voluntad de aquel que me llamó en todas las áreas de mi vida. Y para que eso suceda es necesario conocerlo. Amén. Para que eso suceda es necesario primero conocer al Señor y confiar en Él como mi Señor y suficiente Salvador. Y es lo que he repetido durante toda la enseñanza. Y no porque esté en muletilla, sino porque quiero que usted tenga la idea clara. Amén. Entonces, cuando yo quiero ser agradable y quiero obedecer al Señor, tengo que entender que para que eso suceda, yo tengo que creer en el Evangelio. Yo tengo que oír la palabra de Dios. Yo tengo que escuchar el Evangelio del Señor. Yo tengo que conocer al Señor. Porque si yo no conozco al Señor, entonces voy a perderme, voy a conducirme no en su propósito, no en su voluntad, sino en quizás lo que me dijeron. Y como me lo dijeron, yo lo repito creyendo que esa es. Pasa mucho hoy
andamos en conceptos humanos pensando que son palabra de Dios porque hemos descuidado su palabra. La Biblia dice que el pueblo de Dios se perdió. ¿Por qué? Que mi pueblo se pierde porque tiene abundante conocimiento. ¿Sí es así que dice? Ahora, ellos tenían conocimiento, pero el conocimiento que tenían no era el conocimiento de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Ellos tenían conocimiento. Sin embargo, Dios le dice a través del profeta, o sea, mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Le falta conocimiento. Pero no era que ellos no tenían conocimiento. Ellos sí tenían conocimiento, pero el conocimiento que tenían no era de Dios. Amén. Entonces a veces creemos que tenemos conocimiento, pero se ha convertido más en un conocimiento emocional, un conocimiento que afecta más nuestras emociones que afectar de verdad nuestra vida y nuestra conducta para con Dios. Amén. Ahora Pablo dice, usted vaya tomando nota de todas las citas bíblicas. Pablo dice allá en Efesios capítulo 4, da una exhortación a la iglesia, a los efesios, y les dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ¿qué? Del viejo hombre. Pero hay cristianos todavía que no se han despojado del viejo hombre. Y dice: vestíos del nuevo, creados según Dios. Eso se llama nuevo nacimiento. Creados según Dios en la voluntad de la santidad y de la verdad. Entonces, mis amados hermanos, ahora confiar en el Señor es lo que nos hace siempre mejorar a nosotros. Volver a su palabra y aprender a conocer al Señor es lo que nos hace tener una vida transformada y cambiada. Amén. Es lo que nos hace hacer la voluntad de nuestro Dios. Conocerlo a Él, confiar en Él. Ahora, para eso, amados hermanos, es necesario que entendamos que es la clave del crecimiento y de la madurez espiritual. Amén. Debemos avanzar y entender que como creyente yo debo ir creciendo, y que ese crecimiento espiritual a mí me va dando madurez espiritual para yo enfrentar una vida afirmada en el propósito de Dios. Amado hermano, no podemos seguir siendo creyentes que son llevados por cualquier viento de doctrina. No podemos seguir siendo creyentes que somos llevados por cualquier momento de dificultad. No podemos seguir siendo creyentes que somos llevados por cualquier circunstancia para pecar o desobedecer a Dios. No podemos seguir siendo creyentes mal fundamentados. Porque creyente mal fundamentado jamás será un creyente maduro. Amén. Y el creyente que no es maduro es un creyente que cede a su naturaleza fácilmente. Es un creyente que en su propia casa, en su cotidianidad, está fallando a Dios y no lo ve. Un creyente que está caminando en su propia naturaleza, pero sus pensamientos lo hacen creer que está bien. Y eso hace que se justifique. Amén. Todos los días me debo confrontar a la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días yo me debo revisar. Todos los días yo debo ver. ¿Estoy siendo el padre que Dios quiere que sea? ¿Estoy siendo el padre que la palabra me revela que yo soy? Pero no somos padres o buenos padres porque no conocemos el rol que la palabra de Dios, que Dios me enseña a través de su palabra para que yo sea. Entonces, diga conmigo, el conocimiento es importante. La revelación de la palabra de Dios a mi corazón es importante. Amén. Me enseña qué debo hacer y quién soy yo. Y también me muestra lo que estoy haciendo mal. Amén. Por eso, amado hermano, es que allí en el verso 21 del capítulo 14, yo les expliqué que no íbamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo, de la promesa, sino que íbamos a hablar acerca de eso. Entonces el verso 21 el verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ¿qué? El que me ama. ¿Y qué son los mandamientos de Dios? Sus leyes, sus preceptos y su voluntad para con nosotros. Entonces decimos: Señor, te amamos, te amamos. El Señor dice: no, yo sé quién me ama y quién no me ama. Amén.
porque el que me ama, ¿qué es lo que pasa? El que oye mis preceptos, el que oye mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire, Dios aquí está hablando una verdad tan clara y está diciendo, amados hermanos, que va a decir, no, es que Dios me ama. Dios me ama. Sí, claro. Una cosa es el amor de Dios por su creación y otra cosa es el amor al que se está refiriendo Jesús aquí, al amor de Dios como hijo. Porque ahí dice que el mundo no puede recibirlo al Espíritu Santo y que no puede decir que ama. Ahora él dice, el que me ama, el que ama a Cristo, el que nace de nuevo, el que cree en Cristo como Salvador, será amado por su Padre. Y el que no, ¿qué? Y decimos, no, es que Dios me ama. Y no hay una excusa más antibíblica, la que hemos escuchado millones y millones de veces. No, Dios ama al pecador, pero es lo que aborrece su pecado. Es una mentira bíblica. La Biblia dice que Dios está enojado con el pecador siempre y que el pecador está bajo la ira de Dios. Es que dice que el pecador está separado de Dios. Por eso es que tenemos que honrar a Cristo, porque Él nos salvó por su gran amor. Y los que hemos respondido a la fe, los que hemos respondido al Evangelio con fe y arrepentimiento bíblico, hemos sido amados por el Padre. Amén. Una cosa es que la misericordia de Dios se revele sobre su creación, ¿cierto? Para Mateo él dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Pero dice que el que lo ama a Él, que el que ama a Cristo y oye sus mandamientos y los guarda, será amado por su Padre, y vendremos a Él, dijo Jesús, y haremos morada con Él. Esto es nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y esa nueva vida en Cristo Jesús desarrolla en nosotros un mandamiento. Escuche esto, para poder obedecer a Dios es necesario que usted reconozca la autoridad de la palabra. Cuando usted se expone a la palabra y usted dice que ama a Dios, pero hay algo que la palabra le está diciendo y lo confronta, y usted no le pone oído, y usted no lo toma, aunque sea lo más duro que sea para su vida, y usted no lo toma, sencillamente usted le está dando no la espalda a la palabra, sino a Dios. Porque usted no puede decir que ama a Dios y no reconoce la autoridad de su palabra. Si ama a Dios, reconoce la autoridad de su palabra. Amén. Si usted ama a Dios, reconoce que la palabra de Dios dice que usted debe amar a sus enemigos. Y si usted aborrece a sus enemigos, si usted aborrece a su hermano, entonces es mentiroso, dijo Juan. Es la mayor revelación de que estamos en la palabra, que estamos en la iglesia, que estamos en Cristo, pero que no estamos expuestos a la palabra y que tomamos la palabra como lo que yo creo que es. Y a veces tomamos la palabra, pero es que el Señor también dice que Él es fuego consumidor. El Señor dice también que el que me haga daño, Él hará justicia por mí. Estamos revelando interiormente, estamos revelando exteriormente lo que está en nuestro interior. Amén. Si usted ama a Dios, guarda su palabra. Y si reconoce a Dios, que Dios es su Dios, usted reconoce la autoridad de su palabra. Y su palabra está por encima de todo. Está por encima de experiencia, está por encima de milagros, está por encima de nuestras propias justificaciones. Amén. Amén. No, pastor, es que eso no es fácil. Es que no sabe ni lo que me hace. No me interesa lo que Él te haga. A mí me interesa lo que dice la palabra que tú tienes que hacer. Es que ya yo me he cansado, pastor. Es que eso es lo mismo. Yo tengo que... bueno. Sí, listo, toma actitudes de cristiano, tampoco te dejes llevar y someter y tener otras cosas, pero hazlo conforme a la palabra. Amén. No lo hagas obedeciendo a tus propios preceptos, a tus propios conductas, a tu propio pensamiento, porque entonces estás agradándote a ti mismo y eso se llama orgullo, y el orgullo es rebelión contra la voluntad de Dios. Es que Él fue el que se puso bravo. Yo no le voy a hablar, porque si Él no me habla, yo tampoco le hablo. Hermano, si tú eres creyente,
seguramente tú vas a actuar igual que Él. Porque si Él está así, es seguramente que hay un problema de identidad espiritual en su vida. Y no estás reconociendo que la palabra de Dios... sí, tú me puedes dar razonablemente, bajo tu propio pensamiento, las razones que tú quieras. Y yo te las puedo validar en tu humanidad. Pero lo que no puedo hacer es validártelas fuera de la palabra. Tú me puedes decir, es que me pega, es que me maltrata, es que me hace, no, eso está muy bien. Está bien, lo hace. Y me puedes dar la justificación. Por eso es que yo actúo así también, y por eso es que ya yo... No, eso sí no lo justifico. Porque si eres creyente, haces las obras del que te llamó. Entonces nos estamos dando cuenta que en cosas tan pequeñas, tan insignificantes, estamos en desobediencia. La palabra de Dios es la máxima autoridad y yo debo vivir conforme a ella y no conforme a mis emociones. Vivo es conforme a la palabra. ¿Por qué? Vamos a leer nuevamente. Porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces viene Judas, no el Iscariote, sino el hermano, dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará. Ese término guardar no es que coge la Biblia y la pone allá en el closet y la rescata de allá el domingo. O no es el que la abre allí, no, llegó de la iglesia y la deja en el bolso hasta el próximo domingo la coge. No creces así, amado hermano. No puedes ser obediente tomando la palabra todos los domingos en la mañana. No puedes crecer si tú todos los días no estudias la palabra con seriedad. No puedes obedecer a Dios si tú no tomas la palabra de Dios y la expones como una disciplina de tu vida. Hermano, si tú eres uno de los que toma la palabra de Dios todos los domingos y a veces se te olvida, quiero decirte que estás en un problema espiritual. Y que tu falta de madurez y crecimiento se debe a eso. Y que quizás tu actitud, aunque tú digas, no, es que esto yo lo hago para Dios, pero estás haciendo algo que está provocando algo que no es lo que Dios dice. Entonces confróntate con la palabra y di: no, yo primero tengo que organizar mi vida. Que es como que es que como a mí aquí esto, uno y lo otro, entonces yo voy, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y lo haces bajo tus propias fuerzas, lo haces bajo tu propio pensamiento y bajo tu propio deseo humano, sin sometimiento a la autoridad espiritual de su palabra. Quizás estás haciendo lo incorrecto. Y quizás eso se está revelando que hay un daño interior en tu corazón. Y antes de ir a hacer lo que tú crees que es la voluntad de Dios, ven a solucionar en su palabra primero el error que tienes internamente. Por eso hay tanto problema en las familias. Y las familias y los hogares es el reflejo de lo que eres verdaderamente. Y la relación de hermanos se daña por eso. Porque cada uno cree que él tiene la razón. No, es que es así, es que es así, es que es lo uno y lo otro. No, hermano, venga acá, seamos humildes. Bajemos la cabeza y entendamos que aquí nadie tiene la autoridad. La palabra de Dios es la máxima autoridad de la iglesia. Y que yo debo vivirla. Y está bueno ya que nos dejemos de justificar que porque el otro no lo hace, entonces yo no lo hago. No, usted cumpla con el Señor. Hermano, y Dios desea levantar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay una importancia y quiero que usted lo mire hoy como pregunta. ¿Por qué es importante obedecer a Dios? Estoy hablando que los creyentes tienen un compromiso con el Señor. ¿Tienen un qué? Y es andar en las obras que le preparó de antemano. En otras palabras, es obedecerle. Refleja a Cristo, ¿verdad? Puedes hacer ejercicio y pararte frente al espejo y decir: tan bonito que eres por fuera, pero por dentro estás tan mal. Yo creo que todos hoy, antes de venirnos para acá, para la iglesia, nos paramos frente al espejo, nos miramos, si estábamos peinados, a ver si el labial quedó bien, a ver si el pelo está bien así.
Levante la mano el que no se miró al espejo. Pero estoy seguro que ninguno de nosotros antes de venirnos para acá, o bueno, que muchos de ustedes, voy a usar ese término, porque yo me voy a sacar porque sí lo hice, que muchos de ustedes no abrieron la palabra y dijeron: Señor, me voy a levantar un poco temprano, voy a orar a Dios y te voy a pedir que hoy tú en la iglesia uses al predicador para que me enseñe. Y te levantas en la mañana al diario vivir es pensando en todo lo que vas a hacer y cómo le aparentas a los hombres que eres un buen cristiano. No estoy juzgando, lo estoy confrontando para que usted entienda que debe revisar su vida espiritual. Cuesta pedir perdón, cuesta demostrarle al esposo o a la esposa que todos los días se te convierte en la piedra del zapato porque tú te estás dando cuenta que tú eres el peñón. Y todos los días te levantas y vas a hacer tus actividades y tus cosas. Y Dios que se espere por allá, porque si no quedó tiempo hoy, menos quedará mañana. Y te vas aquí y el predicador expone el evangelio y tú te vas lleno de aquí. Uy, tuvo poderosa la palabra. Pero de aquí te estás pensando muchas veces en ir a hacer otras actividades que no honran a Cristo. O te vas de aquí todavía con el mismo problema en el hogar y con el orgullo tan grande y tan puesto a no decir: no importa, yo tengo que seguir haciendo la voluntad de Dios, aunque el otro no se lo merezca. Te vas hablando de tu jefe con tus compañeros y con todas las cosas porque es un mal jefe, pero tú eres creyente y eres un mal empleado. Porque estás mirando al jefe, pero no estás mirando a Cristo. Y yo quiero hacer este ejercicio y que usted se analice si no es así. Estamos preocupados al salir de aquí que el vecino no me vea que yo salgo con grosería, que yo insulto al uno, que insulto al otro. Pues ya me van a ver, porque si me ven, te van a decir que soy mal cristiano. Pero te olvidas que el Dios de toda la tierra, el que tiene los ojos puestos todo el tiempo sobre ti. Y con ese no te da pena. Con el Señor no nos da pena desobedecer. Y a veces estamos bravos con el hermano y estamos ofendidos con el hermano y delante del pastor, pero cuando están por allá, y sí, estoy hablando de ejemplos que sí pasan aquí. Entonces nos estamos dando cuenta que no somos tan buenos como creemos, que hemos dejado lejos de nuestra disciplina y de nuestra vida espiritual la palabra de Dios, y que el problema no es tu hermano, que el problema no es tu jefe, que el problema no es tu vecino, que el problema no es tu esposo, no es tu esposa. Ya usted sabe cuál es el problema. El problema es que no te expones a la palabra de Dios ni te humillas a ella. En cambio, yo tampoco. En muchas cosas. Amén. Entonces estamos más preocupados allí, siguiendo el ejercicio. No me importa, le digo todo lo que quiera y nada me importa. Dios me entiende. Sí, claro, Dios es un Dios de misericordia. Claro que Él sabe, tiene el control de nosotros. Pero Él también ahora nos dejó su espíritu. Y el espíritu está dentro de nosotros todos los días diciendo: pila, hay que agradar a Dios. Pila, hay que ir a la palabra. Pila, hay que hacer esto. Pero nunca tenemos tiempo. Siempre excusamos. Entonces, si yo le pregunto: ¿estás en pecado? Yo creo que esta mañana me decía que no. Oh, yo estoy en pecado. Oh, yo no estoy en pecado. Ay, oh Dios mío. Examínense en el espejo y nos damos cuenta que en esas pequeñas cotidianidades y que esas pequeñas cosas que creemos que no son, ay Dios santo, estamos pecando contra Dios. Cuando dejas de cumplir tu rol de autoridad, tu rol espiritual, no estás pecando, sino contra Dios. ¿Contra quién? Bueno, es importante obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la base de la obediencia, según lo que acabamos de leer, es el amor al Señor. Amén. Si tú no amas al Señor, no lo vas a obedecer. El Señor sabe que lo amo, pero no, o sea, no se está manifestando el amor.
La base, según Juan, capítulo 14, versículo 15, es del amor a Dios. ¿Cuál es? Guardar su palabra. Es guardar sus mandamientos. Entonces el Señor está diciendo, esa es la base, ese es el fundamento. Es por eso que muchas personas cuando viene el viento, cuando da con ímpetu, viene la ruina. ¿Por qué? Porque no hay firmeza, no hay fundamento. Pero eso pasa, según los primeros versículos, en el versículo 24 de Mateo capítulo 7, es porque oyeron la palabra de Dios y no la hacen. Pero a los que oyen mis palabras y las hacen, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Mi casa está edificada sobre la roca, y cantamos, en mi casa está edificada sobre la roca y no va a caer porque está edificada sobre la roca. No sé cantar, pero ahí va. Y usted sabe y se da cuenta que sí, lo canta y lo confiesa, pero cuando va, no está edificada sobre la roca. Cualquier cosa lo mueve. Entonces, desde el momento en que empezamos a obedecer a Dios, empezamos a ver un cambio significativo en nuestra vida. Amén. Empezamos a ver la transformación en nosotros. Amén. Tenemos ahora que entender que tenemos la ayuda de Dios a través de su Espíritu, y que la única manera, amados hermanos, de poder cambiar, de poder ser transformados, de poder ser santificados, de poder ser limpiados, es la palabra de Dios. Pastor, pero es que yo leo la Biblia todo el día. Mejor léela menos y practícala más. Amén. Porque leemos la Biblia todo el día y dejamos de leer la Biblia y que ni nos toque. Porque van a saber cómo es que es. Entonces el resultado de la obediencia, mis amados hermanos, vamos, según la Biblia, la obediencia a Dios, según la Biblia, es que nos va a hacer fuertes frente a un mundo pecaminoso. Amén. La palabra de Dios nos va a enseñar a enfrentar las circunstancias difíciles. La palabra de Dios me enseña cómo confrontar todas esas cosas que hacen contra mí, cuando se levantan contra mí, cuando tengo problemas, cuando vivo aflicciones. Solo la palabra de Dios me enseña a estar firme, o más profundo, me hace estar firme. ¿Solo la qué? La palabra de Dios me hace estar firme. Ella me revela la voluntad de Dios. La palabra de Dios me muestra quién es Dios. Y cuando yo conozco a Dios, yo puedo agradarle y puedo hacer lo que Él desea. La obediencia a Dios nos hace diferentes, no porque nos vestimos distintos, sino porque actuamos distinto. Amén. Porque reaccionamos distinto. La palabra de Dios nos hace diferentes, porque ahora ya no hacemos lo que nosotros queremos, ni reaccionamos como nosotros queremos, sino que reaccionamos como Dios quiere que lo hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la obediencia a la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas. Y sí, quizás pensamos que yo voy a obedecer a Dios para que entonces me vengan bendiciones. No, esa no es la línea correcta. Amén. Porque a veces obedecemos a Dios para que no me vaya mal. Mi obediencia a Dios se convierte en algo para que Dios no me vaya a castigar. No, yo voy a obedecer a Dios porque si no lo obedezco, entonces las bendiciones de Dios se retienen. ¿Se ha escuchado ese tipo de cosas? ¿De qué sirve que tú estés ahí reprimido, no queriendo hacer algo, cuando internamente llega el momento que estás tan cargado, internamente que llega el momento en que actúas de manera distinta a la que Dios espera? Y actúas como tú eres. Amén. Diga conmigo, necesitamos su palabra. Y necesito su palabra todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, todos los días de aquí. Es más, usted vaya esta semana y tome esta enseñanza, revísela en la palabra de Dios, expóngase a ella. Cada vez que usted encuentre una enseñanza bíblica, vaya, expóngase a la palabra, lea la palabra, expóngase de manera correcta a la escritura y su vida va a cambiar. Amén. Entonces no obedezca a Dios para recibir bendición o para que la bendición no se le retenga. Obedezca a Dios porque usted lo ama, porque el que me ama, su palabra guardará. Usted puede estar pasando el momento más difícil de su vida,
Pero cuando usted ama a Dios, usted lo sigue honrando, sigue siendo obediente. No importa que te juzguen, que te critiquen, no importa que te señalen, no importa que hagan lo que hagan contra ti, que te aborrezcan. Pues eso es lo que dice la Biblia también que van a hacer con quienes, con los hijos de Dios. Si a Él lo aborrecieron, entonces a nosotros también. Qué peligro es cuando el mundo nos ama, o cuando nos hemos convertido en objeto de amor de los del mundo, porque seguramente cedemos a cosas del mundo. Amén. Pero cuando reflejamos a Cristo, lo más seguro es que el que no tiene a Cristo en su corazón le parezca loco lo que tú haces, le parezca mal lo que tú haces. Pero cuando obedecemos a Cristo, Él hace la obra en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero que sepas, mi amado hermano, que no hay nadie. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Porque no hay nadie en que te pueda transmitir ni la maldición ni la bendición. Solamente su palabra es la autoridad. Amén. ¿Solamente su qué? Su palabra es la autoridad. Quiero decirte con esto, tú eres el único responsable de lo que pasa en tu vida. No es porque, es porque como la cabeza está mal. No, la cabeza está súper bien. Porque la cabeza es Cristo. Amén. Ahora, sí hay responsables los malos expositores del evangelio, porque te conducen y te llevan a hacer cosas que no le agradan a Dios, mal enfocados en la palabra de Dios. Esos sí son responsables. Amén. Pero la única persona, el único responsable de no ver la gloria de Dios en nuestra vida, de no vivir de acuerdo a la voluntad, somos nosotros mismos, por habernos alejado de la palabra del Señor. Amén. Antes escuchaba mucho decir, no, es que están mal porque seguramente por experiencias, por algunas experiencias que le pasa a alguien, entonces, no, por eso todos los demás están así. No. Estamos así por falta de conocer la verdad de Dios, por falta de ser expuestos al evangelio de Cristo, por falta de conocer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y hay cosas que ya fueron irremediables, pero siempre nosotros tenemos que permanecer, porque nosotros no seguimos la voluntad del hombre, sino la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y ahora somos responsables ¿de qué? De anunciar sus virtudes, porque Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Antes éramos tinieblas, pero ahora estamos en luz. Y no hay mayor lugar, no hay mayor bendición que su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis amados hermanos, la bendición de Dios está en cada uno de nosotros desde el momento en que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa si no obedecemos la palabra de Dios? Número uno, puede ser el reflejo de una vida no renovada, una vida no regenerada. Amén. ¿Qué pasa si no obedezco a Dios? Pues lo primero que tenemos que revisar es, ¿realmente he sido regenerado? Y cuando hablo de regenerado, estoy hablando del acto de salvación. ¿Realmente soy salvo? Ahora, ¿no soy salvo porque no obedezco a Dios? ¿O no obedezco a Dios porque no soy salvo? Escuchen, otra vez lo voy a decir. ¿No soy salvo porque no obedezco a Dios? ¿O es que no obedezco a Dios porque no soy salvo? ¿Cuál cree usted que es? Pero cierto que tenemos en la cabeza que pensamos que no somos salvos porque no obedecemos a Dios. ¿Cierto? Mucho tiempo hemos caminado así, pensando, no, es que yo no soy salvo porque yo no hago esto. Yo no soy salvo porque yo no obedezco a Dios. Mentira, no obedezco a Dios porque no soy salvo. Amén. Entonces usted tiene que salir de aquí diciendo, Señor, ahora ¿qué pasa? Es que yo busqué durante mucho tiempo salvarme a través de la obediencia y no es así. Ahora yo me voy a salvar. Sálvame para yo poderte obedecer. Ese es el camino correcto. Amén. Dele un aplauso al Señor. Muchas veces teníamos una batalla y una lucha. Pues tengo que obedecer a Dios porque si no, no soy salvo.
porque si no, no me salvo. Es que tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto. Es que si no me bautizo, no soy salvo. No, yo me bautizo es porque soy salvo, no me bautizo para ser salvo. Imagínense si tenemos ese concepto del bautismo metido aquí en la cabeza. Imagínense lo demás. No, yo no voy a adulterar más. Yo no voy a emborracharme más porque si no yo me voy a perder. Entonces no me voy a salvar. No. Yo tengo que reconocer, Señor, te necesito. Eres mi Señor, mi Salvador. Sálvame. Porque si tú me salvas, entonces será la única manera en la que yo te puedo obedecer. Pero caminamos queriendo obedecer a Dios para ser salvos. Y estamos errados. Amén. Entonces ese es el primer paso por el cual, eso es lo primero que pasa en nuestra vida cuando no obedecemos al Señor. Que no somos salvos. ¿Que no somos qué? Bueno, la Biblia nos enseña las consecuencias del pecado. Y la consecuencia del pecado desde el principio, o la consecuencia, no vamos a hablar de sino de la consecuencia del pecado, de la desobediencia. ¿Qué fue? Que nos mató. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? La muerte. Nos mató. El pecado nos mató. ¿Qué quiere decir eso? Nos separó de Dios, nos condenó. Pero ahora el Señor Jesús nos salvó. Amén. Él vino a la cruz a pagar el precio de su pecado. Entonces, allí podemos decir entonces, bueno, las consecuencias de desobedecer a Dios es que pues, seguramente la consecuencia de no desobedecer a Dios era que yo estaba muerto. Pero hoy tengo es un compromiso, porque como ya fui salvo, entonces ahora debo agradarle, ahora debo obedecer. Hermano, lo que pasa es que nos cuesta morir a nuestro yo. Lo que pasa es que nos cuesta morir a nuestros propios pensamientos. Y nos cuesta vivir la vida del nuevo hombre, de la nueva criatura. Olvídese de cosas, y le voy a decir esto y se lo voy a decir con todo el amor del mundo. Saque de la cabeza que lo que usted hace es porque usted vivió traumas, que lo que usted hace hoy para no agradar a Dios es porque usted pasó lucha, que porque usted no, sáquese de eso de la cabeza, porque cuando usted recibe la salvación, usted, dice la palabra de Dios, que todas las cosas viejas pasaron. Eso se lo acepto en sus emociones y en mis emociones. En nuestras emociones necesitamos el trato de Dios, pero no es excusa, escúcheme esto, no es excusa que yo no amo a los hermanos ahora porque yo no recibí amor. Hermano, usted recibió, el día que nació de nuevo, recibió el amor de Dios. Amén. Y usted no ama es porque no quiere, porque ahora tiene el amor de Dios, y el amor de Dios usted tiene que desarrollarlo en su vida, y aunque su carne le diga que no, usted tiene que hacerlo. Si usted no es cariñoso con su esposa, si usted no es cariñosa con su esposo y no le demuestra afecto a su esposo, deje de decir que es porque usted no le dieron. Mentira, eso se murió allá atrás. Las cosas viejas pasaron, y si usted nació de nuevo, usted tiene que hacer ahora la voluntad de Dios y no la voluntad de sus emociones heridas, porque por sus emociones heridas usted está pecando contra Dios. Usted, si es hijo de Dios, tiene que vivir en la vida de Dios que ahora está en usted. Y deje la excusa para seguir pecando. Es que yo no perdono porque me hizo mucho daño. Bueno, no está, quizás él se lo merezca que no lo perdones, o ella se lo merezca que no lo perdone, o el vecino se lo merezca que no lo perdone. Como el hombre que dice, yo soy perezoso y es que a mí no me enseñaron a trabajar. No, la Biblia dice ahora que el que no provee para los de la casa es peor que un incrédulo. Pero no te enseñaron. Mano, tienes que proveer, tienes que cumplir con la casa. Amén. Es como la mujer, no, es que a mí no me enseñaron a cocinar ni a nada, entonces no hace las labores, no cumple el rol que debería cumplir. Ahora, no estoy diciendo que el rol de la mujer es únicamente cocinar, lavar, trapear, pero yo no estoy refiriendo a eso. Pero estoy hablando de un ejemplo que a veces ponemos como excusa simplemente para justificar nuestras ganas de seguir viviendo nuestra propia vida. Y recuerde, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Debo hacer la voluntad del Señor en mi vida. Debo caminar en la voluntad de Dios. Porque aunque usted no lo crea, eso es lo mismo que si usted se siguiera emborrachando.
Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que realmente agrada al Señor es nuestra obediencia. Obedece su palabra. Amén. Obedece su voz. Porque cada vez que tú escudriñas su palabra, Él te está hablando. Cada vez que tú obedeces su palabra, que tú estudias su palabra, Él te está enseñando. Amén. Vamos a creerle a Dios y vamos a obedecerlo a Él. Ahora, obedecer es la mayor prueba de amor que podemos dar al Señor. Escuche esto, obedecer es la mayor prueba de amor que le podemos dar al Señor. ¿Cómo así, pastor? Bueno, no es tan fácil amar a un violador. ¿Cierto? Y tus emociones te dicen, no lo ames, que ese se lo merece, que ese es todo lo que usted diga. Si usted me habla moralmente, es cierto. Pero cuando yo tengo identidad con el Señor, Él es el único que sanó mis heridas, restauró mi alma, el único que me salvó cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y la respuesta o la primera evidencia de ese nuevo nacimiento es que ahora, gloria al Señor, yo entiendo que ese pasado mío está en las manos del Señor y que ahora yo lo voy a amar a Él por encima de todas las cosas, porque es el único que llenó mi corazón, es el único que me dio identidad, es el único que me dio salvación y es el único que me dio vida eterna. Y ese mal no sé qué que hizo y actuó mal conmigo ahora no se merece y no se compara con lo que yo tengo que hacer para amar y para glorificar a Dios. Entonces no le estoy amando a Él, no le estoy perdonando a Él, yo estoy amando a aquel que me amó primero, aquel que me rescató, aquel que me dio vida y aquel que me levantó cuando yo no quería nada, ni tenía nada de valor en mí. Cuando yo miro las cosas de este modo, entonces, mis amados hermanos, tu vida va a crecer. Porque hay muchas veces cristianos estancados, esperando y consintiendo cosas de su pasado, de las cuales ya Dios las pagó. Ay, Dios nos rescató. Si tú me hablas humanamente, ay, es que no es fácil. Sí, no es fácil. Pero cuando tú te expones a la palabra de Dios, la palabra de Dios te sana, la palabra de Dios te llena, la palabra de Dios te restaura, la palabra de Dios te bendice. Amén. Entonces no hay excusa para no obedecer a Dios. No hay excusa. Quizás tuviste que vivir experiencias duras en tu vida. Hermano, como hombre te lo puedo decir, lo lamento. Pero como pastor y con autoridad de la palabra te digo, no, levántate. Amén. Cree en el Señor. Él es el que te restauró. Él es el que te perdonó. Él fue el que pagó el precio de todo en la cruz del Calvario por ti. Entonces no esperes de mí o de nosotros como pastores que vamos a consentir tus emociones. Te entendemos. Yo también soy emocional, a veces lloro, a veces tengo cosas que me cuesta, cosas con las que le estoy todavía exponiéndome a la palabra y le estoy diciendo al Señor, introduce tu palabra en mi vida. Tu palabra me haga obedecerte, tu palabra me haga hacer lo que tú quieres que yo sea. También es una lucha, pero hermano, no hagas lo que tu carne dice que hagas, haz lo que la palabra de Dios dice que hagas. Así tu carne llore, patalee, así tu carne te diga no, ya no más excusa. Obedécelo. Amén. Es el resultado del nuevo nacido, de aquel que ha nacido de nuevo. Obedecer a Dios es amarlo, y amarlo es obedecerlo. Obedecer a Dios es amarlo, y amar a Dios es obedecer. Cuando yo obedezco a Dios, estoy diciendo, Señor, gracias, yo te amo. Donde quiera que tú vayas, tú te mereces que yo te glorifique. Tú te mereces que yo te honre, aún delante de mis enemigos. Aún delante de los que me hacen daño, ahí yo te voy a honrar. Delante de los que se burlan de mí, ahí yo te voy a honrar. Amén. Amado hermano, tú puedes decirme, pastor, es que estoy cansado y es que es lo mismo de siempre. Pues hermano, ora por la salvación de esa persona. Y sé tú imagen de Cristo para ella o para él.
no solo estás haciendo una obra en la otra persona, sino que también estás descansando tú. Porque obedecer a Dios trae paz. Amén. Obedecer a Dios trae beneficios en tu corazón, en tu interior. Y eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Quizás, amado hermano, en esta mañana hayas sido confrontado en pequeñas cosas. Quizás reacciones por cosas que pasan en tu diario vivir, que por qué este sí, que por qué aquel no. Pues si esas cositas todavía te están llevando a actuar de manera incorrecta, dile: Señor, yo quiero madurar. Enséñame a amar tu palabra. Porque el que ama tu palabra te ama a ti. Y el que te ama a ti ama tu palabra. No podemos decir que amamos a Dios lejos de su palabra. Ni podemos decir que amamos su palabra lejos de Dios. Amén. Dios quiere levantarnos cada día y quiere que su iglesia refleje su obra. Necesitamos el amor hacia la verdad de Dios. Necesitamos ser estudiosos de la verdad. Necesitamos aplicarla y vivirla. Quiero terminar con Santiago. Dios, a través de esta palabra, es algo profundo. Amén. Santiago viene hablando acerca de soportar las pruebas. Y el versículo 18, él dice: Él, hablando de Cristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de ¿qué? ¿Está conmigo? Santiago 1:18. Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias ¿de qué? De sus criaturas. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Amén. El verso siguiente. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos ¿para qué? ¿Para qué? Para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Verso siguiente. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Ahí voy a terminar. Mire, la ira humana no produce. Cuando hablamos de la ira humana, quizás estamos hablando del enojo de la persona. Pero cuando hablamos de lo humano, estamos hablando de la naturaleza pecaminosa. Amén. Y la naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que hace? Nunca lleva o produce la vida justa que Dios quiere. Amén. ¿Qué es lo que la produce? La palabra de verdad que nos hizo nacer. La palabra de verdad que nos hizo nacer es lo único que produce la vida justa que Dios quiere que produzca. Ahora el verso siguiente, el verso 21 dice: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. ¿Alguien se le ha sembrado la palabra aquí? ¿Alguien ha escuchado la palabra de Dios? La palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿La tiene poder para qué? Bueno, para evitarles muchos dolores. La palabra de Dios nos evita muchos dolores cuando usted la aplica. Verso 22. No se contenten solo con escuchar la palabra. Escucha esto. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Amén. Qué bonita esa versión. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Salga de aquí con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Amén. En tu propia voluntad quizás puedas querer no obedecer, solamente escuchar, pero póngala por obra. Porque qué hermoso es cuando ponemos la palabra de Dios por obra. El verso siguiente, mira lo que dice: el que escucha la palabra
pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo. Siguiente, por favor, hermana. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Qué tremendo. Está diciendo, si tú olvidas, si tú oyes la palabra pero no la haces, eres como cuando te miras el espejo y ya se te olvidó de qué color te echaste el labial. Ahora no sabes si lo tienes ahí o no lo tienes. O si el peinado se te desbarató, todavía lo tienes igual. Pero la palabra de Dios siempre permanece en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que obedecerla. Amado, cuando somos oidores de la palabra de Dios y hacedores de ella, vamos a poder reflejar la obra de Cristo en nosotros. Él nos hizo nacer por la palabra de Dios. Amén. De verdad que en esta mañana la intención es que entendamos que en pequeñas cosas hemos descuidado la palabra de Dios. Que en cosas cotidianas de nuestra vida estamos fallando y pecando contra el cielo. Amén. Y que necesitamos decir, Señor, aquí estoy, yo quiero agradarte, yo quiero volverme a ti. Y si eso significa humillarme, gloria a Dios, yo lo voy a hacer. Amén. Si eso significa humillarme, yo lo voy a hacer, porque humillarme en ti es ser exaltado. Pedro dijo, vaya colocándose de pie. Pedro dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos, dile, Señor, en esta mañana te doy gracias, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra en esta mañana. Perdóname, Señor, porque quizás he olvidado el compromiso que tengo contigo. He olvidado, Señor, que tú me llamaste para ser hacedor de tu palabra. Hoy enséñame, Señor, a amarte, a amar tu palabra, Señor, porque tu palabra misma me enseña que si aún te amo, Señor, debo guardar tu palabra. Señor, porque el que te ama, tu palabra guardará. Añade, Señor, bendición y obediencia a través de tu palabra a nuestro corazón, Señor. Y que podamos día a día rendirnos delante de ti y decirte, Señor, te necesito. Decirte, Dios, necesito ser cambiado. Necesito ser renovado. Necesito ser transformado. Dile, Señor, ayúdame a ir a tu palabra y a través de ella revélame la conducta errada que estoy teniendo, Señor. Porque ya no quiero aún, Señor, estar, Dios, lejos de ti. Dile, yo quiero reconocer que te necesito. En esta mañana reconozco, Señor, que si encubro mi pecado jamás voy a prosperar. Pero si me expongo a Él, Señor, voy a alcanzar misericordia. Si me expongo a la verdad, si me expongo a la palabra y si lo confieso, si confieso mi pecado, voy a prosperar, Señor. Perdónanos porque hemos pecado, Señor, en cosas cotidianas. Porque hemos dejado, Señor, en nuestro interior de guardar tu palabra, de guardar tus mandamientos, Señor. Y muchas veces, Señor, nos hemos desviado. Muchas veces hemos aborrecido. Muchas veces, Señor, hemos dado lugar a nuestra naturaleza humana, a nuestra naturaleza pecaminosa, porque hemos sido orgullosos delante de ti, Señor. Porque hemos sido, Señor, arrogantes para contigo. Pero hoy reconocemos la autoridad de tu palabra. Hoy reconocemos que es tu palabra, Señor, la que nos confronta. Que es tu palabra la que es como espada de doble filo, Señor. Que es tu palabra la que alumbra el camino. Porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Alúmbranos en esta mañana. Revélanos aún cada conducta como cristianos, Señor, que no es correcta. Alúmbranos por tu palabra esas conductas, esos pensamientos que no son de la vida cristiana, Señor, que no son de la nueva naturaleza. Alúmbranos con tu palabra y aún danos la autoridad, el carácter, Señor, para poderlo dejar, para podernos, Señor, aún someter a ti y poder renunciar a todo aquello. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, bendito Dios. En esta mañana queremos honrarte. Levante sus manos y dígale, Señor, gracias porque has tenido misericordia de mí, Señor. Gracias por tu buen amor. Gracias. Levanta tus manos y dile, Señor, en esta mañana mi corazón quiere reconocer que tú eres Dios y que mi vida tiene que estar sometida a ti por completo, Señor. Necesito someterme a ti, Señor, por completo. Levanta tus manos y dile, Señor, en esta mañana aquí estoy. Señor, te anhelo, te necesito en esta mañana. Revélame tu palabra, Señor. Revélame aún, Señor, esas áreas que necesitan ser restauradas.
Esas áreas, Señor, que aún se han convertido en una fortaleza en mi vida, Señor. Dile, Dios, hoy las expongo delante de ti. Entrégale esas áreas que tú sabes que te están llevando a desagradar a Dios, a desobedecer a Dios. Dile, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, ayúdame con aquello. Dile, Señor, en esta mañana necesito, Dios, necesito que tú me transformes, Señor. Necesito que puedas cambiarme en esta mañana. Y mientras adoras, deja que el Espíritu Santo en esta mañana te ayude y te dé carácter espiritual. Porque Él te ha elegido, Él te ha escuchado, Él te ha escogido. Él es el que te ha rescatado, amado hermano. Entonces en esta mañana dile, Señor, gracias porque tú eres el único que me puedes cambiar. Levanta tus manos y mientras lo adoras, estoy seguro que el Espíritu Santo te va a empezar a redarguir, te va a empezar a ministrar en esta mañana.